Hoy hablaremos de las manifestaciones clínicas de la obesidad. Para hablar de esto, recordemos que la obesidad incrementa el riesgo de morir por mortalidad cardiovascular primordialmente. Esto se puede ver en esta diapositiva donde vemos el incremento del riesgo de mortalidad tanto en hombres como en mujeres según se incrementa el índice de masa corporal. Sabemos que tener obesidad nos da un impacto en la mortalidad y hay una disminución en la expectativa de vida tanto en hombres y en mujeres que no tienen el riesgo de fumar. Y podemos ver cómo cuando hay obesidad hay una disminución en la expectativa de vida de 7 años en las mujeres y de casi 6 años en los varones. No es lo mismo tener obesidad abdominal que tener obesidad periférica. Y en esta diapositiva podemos nosotros observar cómo dos personas que tienen el mismo índice de masa corporal de 34.4 tienen una cintura diferente, sabiendo nosotros que la cintura abdominal nos va a detallar el riesgo de mortalidad cardiovascular. A mayor cintura, mayor riesgo cardiovascular. A menor cintura se disminuye este riesgo. En el ataque de las células grasas, pocos sistemas son tan críticos para la supervivencia, como lo es el del almacenamiento y uso de energía, que incluye no solo la grasa corporal, sino el cerebro, el estómago, el hígado, el páncreas y la tiroides. Como veremos, esto es un sistema complejo que puede tener diferentes repercusiones y manifestaciones clínicas. Cuando uno sabe que estas células grasas se van a incrementar y pasar de 40 a 100 billones, entenderemos por qué ese flujo vascular sanguíneo que necesitan estas células nos da una sobrecarga del sistema cardiovascular. Esta parte es importante entender porque estas células grasas lo que van a ser productoras de hormonas, de citocinas inflamatorias, de sustancias vasoconstrictoras y nos van a dar, a final de cuentas, un estado procoagulante o protrombótico. Esto se va a relacionar a manifestaciones clínicas relacionadas con la obesidad, como sería diabetes, como sería cáncer o resistencia a la insulina, con las manifestaciones del síndrome metabólico. La cantidad relativa de tejido adiposo por compartimientos es importante porque, como recordábamos ahorita, la obesidad abdominal es la que conlleva el riesgo de mortalidad cardiovascular y el aumento de cáncer. Y sabemos nosotros que el 67% de la grasa es subcutánea y que el 20% de la grasa es visceral. De esta, la parte más importante es la grasa intraabdominal y un 13% de nuestra grasa va a ser intraperitoneal, que es la metabólicamente activa y nos da el riesgo aumentado de tener mortalidad y cáncer. La célula grasa como órgano endocrino produce leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, adipocinas, moléculas de adhesión tisular que van a darnos el cuadro clínico de esta enfermedad. Recordando que la cintura es un predictor de la mortalidad y el riesgo cardiovascular, como está ejemplificado aquí. Una cintura en los hombres menor de 90 y menor de 80 en las mujeres es una cintura normal y no tiene riesgo. En cambio, una cintura mayor a 102 en los hombres o mayor a 88 en las mujeres nos representa un alto riesgo de mortalidad cardiovascular y esto define la relevancia de la obesidad central. La obesidad central se debe a una hipertrofia de la célula grasa que produce menor cantidad de hiponectina y produce mayor cantidad de leptina, así como interleucina 6, que son factores inflamatorios que nos van a dar las manifestaciones clínicas. El problema es complejo, sale de la sobrenutrición y la disminución de la actividad física, aumentando la glucosa, los ácidos grasos libres, dando una sobrecarga celular que va a llevar al desarrollo de estrés oxidativo y a final de cuentas nos va a dar las manifestaciones de la enfermedad cardiometabólica, por no decir cardiovascular y metabólica. ¿Cuál es el cuadro clínico de una persona que tiene obesidad? El cuadro clínico tiene algunos síntomas principales:
falta de aire, disnea, cansancio, astenia, incontinencia urinaria, que es relevante sobre todo en el sexo femenino, sudoración excesiva, síndrome de apnea del sueño, trastornos menstruales con oligomenorrea o con amenorrea, es lo que se traduce como síndrome de ovario poliquístico en la mujer, infertilidad en el varón, dolor de espalda, dolores articulares por la sobrecarga mecánica, que son síntomas principales, y uno debe de evaluarlos en la historia clínica cuidadosamente, porque cuando el individuo disminuya su peso, hay que ver si esta sintomatología mejora o persiste. Sabemos que puede haber alteraciones en la piel con la presencia de acantosis nigricans e hirsutismo. La acantosis es una manifestación de la resistencia a la insulina causada por la obesidad. Sabemos nosotros que es esa imagen de la piel aterciopelada, sobre todo en el cuello y las axilas, que se ve de color oscuro y que esto genera esa apariencia del cuello rugoso. Puede haber alteraciones respiratorias como manifestaciones, como ser la disminución de la capacidad ventilatoria, la apnea del sueño o el ronquido severo, que es un dato que hace buscar ayuda para disminuir de peso en aquellos que tienen sobrepeso y obesidad. Puede haber alteraciones musculoesqueléticas debido a la tracción y al sostener la carga de peso, como pudiera ser la lumbalgia, la presentación de osteoartritis en cadera o en rodillas y traumatismos frecuentes y accidentes por caídas. ¿Qué podemos esperar de complicaciones que se traduzcan también en manifestaciones clínicas? Podemos esperar alteraciones metabólicas con anormalidades lipídicas, y si existe hipertrigliceridemia podríamos encontrar la presencia de xantomas. Si existe resistencia a la insulina y síndrome metabólico, podríamos encontrar acantosis nigricans, síndrome de ovario poliquístico en las mujeres. Ya hablábamos ahorita de las alteraciones respiratorias, donde la hipoventilación y la hipoxia pueden producir trastornos como apnea del sueño y el síndrome de Pickwick. Tradicionalmente estos individuos tienen esa tendencia a quedarse dormidos por hipoventilación y esto pudiera conllevar, por ejemplo, a un accidente automovilístico y ser una complicación asociada a la obesidad. Dentro de las complicaciones veríamos las alteraciones cardiovasculares con cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, la miocardiopatía, los accidentes cerebrovasculares que darían todo un cuadro clínico. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica sería el tradicional dolor de tipo anginoso en el pecho con la irradiación hacia la mandíbula y el hombro izquierdo, y eso pudiera identificar a individuos con obesidad que tienen una cardiopatía isquémica. Sabemos nosotros que la obesidad se puede relacionar a alteraciones tumorales. En las mujeres con sobrepeso y en los varones con sobrepeso hay mayor presencia de cáncer y podemos observar aquí que el cáncer sería el endometrial y el de mama en el caso de la mujer y en el cáncer de próstata y recto en el caso del varón, con sus manifestaciones clínicas que pudieran presentarse. ¿Cuáles son las alteraciones articulares metabólicas? La presencia de hiperuricemia y gota que se relaciona a la obesidad. Y en este caso podemos ver individuos que tienen dolor en la base del primer ortejo del pie, con enrojecimiento y con inflamación local. Podemos ver una glomerulopatía renal, en la cual el individuo va a desarrollar insuficiencia renal crónica con sus manifestaciones, como sería la astenia, la dinamia, la náusea, el vómito, el prurito, y esto está relacionado a la insuficiencia renal. Puede haber alteraciones digestivas que son comunes en los pacientes con obesidad, con cuadros de colelitiasis, sobre todo cuando un individuo que tiene obesidad se somete a una dieta de restricción para bajar su peso. Y esto pudiera darnos entonces las manifestaciones clínicas de un cuadro de colelitiasis, como pudiera ser dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, que es de tipo cólico, que se relaciona a la ingesta de alimentos grasos, con irradiación hacia la espalda y sobre todo hacia el hombro. Y estas alteraciones digestivas pueden verse en los pacientes que tienen obesidad. En la mujer puede haber alteraciones ginecobstétricas
puede haber síndrome de ovario poliquístico, embarazos múltiples, desarrollo de anemia y puede haber muerte fetal en las mujeres que tienen obesidad y se embarazan. Recordemos que la obesidad tiene un tratamiento. Las opciones de tratamiento son dieta, ejercicio, cambios en la conducta. Podemos utilizar farmacoterapia y existe la alternativa de un tratamiento quirúrgico para lo mismo. Pero esto es motivo de otro módulo y lo veremos más adelante.